Mi nombre es Miguel Ángel Fonseca Malagón, curso noveno cuatrimestre de la licenciatura Herbolaria y Fitoterapia, con la tutora doctora María Sonia Ramírez Martínez, en la materia Bases Teóricas de la Medicina Interna. La actividad es la fisiología del aparato respiratorio. ¿A qué denominamos respiración? Bueno, respiración se trata de un sistema de intercambio de gases con el medio ambiente que puede llevarse a cabo de varias maneras, por vía pulmonar, branquial, cutánea, etc. y es propio de los seres vivos. Al aspirar el aire obtenemos oxígeno, que es primordial en varias funciones orgánicas. Desde siglos atrás, en el año 1742-1794, Lavoisier demostró experimentalmente que la respiración es un proceso químico que consume oxígeno y que llamamos oxidación, fuente de calor y energía dentro de nuestro cuerpo. Observó que se emplea más oxígeno al comer, hacer ejercicio o trabajar. Esto es el principio de la calorimetría, que luego condujo a la medición del valor calórico en alimentos. Sus experimentos fijaron las bases para explicar procesos que se llevan a cabo dentro del cuerpo. Por tanto, la respiración es un mecanismo que se realiza de manera autónoma y sin control consciente. Es fundamental en los seres vivientes, ya que mediante la respiración se absorbe oxígeno y se exhala anhídrido carbónico. De esa manera se mantienen las funciones vitales. Los 4 componentes principales de la respiración son ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas, y la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Cada vez que respiramos por la nariz o boca, aspiramos aire rico en oxígeno, pero también muchas veces no está limpio. Entonces, al ingresar a nuestro organismo, los contaminantes pueden ser exhalados de nuevo por la acción de la tos. Se excretan o pueden ser tragados y destruidos por los jugos gástricos. De esta manera, el sistema inmunológico activa a los macrófagos, que son un tipo de células de la sangre que recorre el cuerpo buscando gérmenes para destruirlos. Las principales funciones de nuestro sistema respiratorio está constituida por las vías respiratorias, porción conductora de oxígeno a los pulmones y de eliminación del anhídrido carbónico al exterior, y diferenciada en vías respiratorias altas, fosas nasales, laringe, faringe, y las respiratorias bajas, tráquea y árbol bronquial. Los pulmones, en el cual tiene lugar el intercambio de gases, junto con a diversas estructuras torácicas, forman el mediastino. La respiración se realiza a consecuencia de la descarga rítmica de neuronas motoras situadas en la médula espinal, que se encargan de inervar los músculos inspiratorios. A su vez, estas motoneuronas espinales están controladas por 2 mecanismos separados, pero independientes. Un sistema voluntario, localizado en la corteza cerebral, por el que el ser humano controla su frecuencia y su profundidad respiratoria voluntariamente, por ejemplo, al tocar un instrumento o al cantar. Un sistema automático o involuntario, localizado en el tronco del encéfalo, que ajusta la respiración a las necesidades metabólicas del organismo. Es el centro respiratorio, cuya actividad global es regulada por 2 mecanismos: un control químico motivado por los cambios de composición química de la sangre arterial, dióxido de carbono, oxígeno e hidrogeniones, y un control no químico debido a señales provenientes de otras zonas del organismo. Las funciones de nuestro sistema respiratorio, en nosotros que somos seres aerobios, necesitamos respirar oxígeno para poder vivir. El oxígeno actúa como el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria
teniendo como desecho el dióxido de carbono y agua. El oxígeno es un elemento imprescindible en el metabolismo celular para la obtención de energía, que es metabolismo aerobio, fosforilación oxidativa. Para que este oxígeno llegue al sistema circulatorio y sea distribuido en todos los tejidos y órganos, es necesario que se produzca un intercambio continuo de gases entre la atmósfera y la sangre que va a realizar a nivel del sistema respiratorio, en particular a través de la membrana alveolo-capilar. El proceso de la respiración se realiza de manera automática. No lo hacemos a placer, sino que se realiza aun cuando estamos dormidos. Este proceso no podría ser posible sin el aparato respiratorio, que está compuesto por la nariz, boca, laringe, faringe, tráquea, pulmones, y dentro de estos los bronquios, bronquiolos, alvéolos, la caja torácica que la componen, las vértebras y la pleura. El proceso respiratorio comprende la inspiración, que es cuando entra el aire por la nariz, pasando por la laringe, faringe, tráquea y va directamente a los bronquios para entrar a los alvéolos. La siguiente fase es precisamente en los alvéolos, donde se lleva a cabo, en el cual es el intercambio gaseoso de forma exterior e interior, es decir, el intercambio exterior entre la sangre pulmonar y el aire alveolar, y la interior en el intercambio gaseoso que se da entre las células del tejido y la sangre. Y la tercera fase comprende la expiración o exhalación, en donde es expulsado el desecho de la respiración, que es el dióxido de carbono o CO2. Como se puede observar, el proceso de la respiración es llevado en ciclos. En un minuto se cuenta entre 12 a 16 veces dicho ciclo, solo que la inspiración le toma alrededor de 1.5 segundos y la expiración 2.5 segundos. La manera en que influye la caja torácica en la respiración, así como los otros elementos que intervienen, es la elevación y el descenso de esta caja hacen que los pulmones se expandan y se contraigan. Cuando la caja torácica se eleva, las costillas se dirigen casi directamente hacia adelante, de forma que el esternón también lo hace alejándose de la columna, lo que aumenta el grosor anteroposterior del tórax. Los músculos que elevan la caja torácica son músculos inspiradores. Se trata de los intercostales externos, otros músculos que contribuyen siendo el SM esternomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Los músculos que comprimen la caja torácica son músculos expiradores. Son los intercostales internos y son los rectos abdominales. Otros músculos comprimen el contenido abdominal hacia arriba, como el diafragma. La pleura es una fina membrana transparente que recubre los pulmones y que además reviste el interior de la pared torácica. Permite que los pulmones se muevan suavemente durante la respiración, incluso cuando la persona está en movimiento. Normalmente, entre las dos capas de la pleura solo hay una pequeña cantidad de líquido lubricante. Las dos capas se deslizan suavemente una sobre otra, cuando los pulmones cambian de tamaño y de forma. Los puntos esenciales de la mecánica de la ventilación pulmonar se lleva a cabo en acontecimientos funcionales de la respiración, que comprenden la ventilación pulmonar. Este proceso comienza cuando el aire entra y sale de los alvéolos pulmonares. Después se realiza la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Posteriormente, el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono hacia y desde los tejidos periféricos. Y por último, la regulación de la respiración. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, con lo cual
busca alargar y acortar la cavidad torácica. Esto seguido de la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Los músculos que producen la expansión y la contracción de los pulmones se denomina volumen pulmonar, el cual aumenta y disminuye con la expansión y la contracción de la cavidad torácica. En cuanto la cavidad torácica aumenta o disminuye su longitud o anchura, se producen cambios simultáneos del volumen pulmonar. Por tanto, la respiración normal tranquila se lleva a cabo por el movimiento del diafragma durante la inspiración. La contracción del diafragma tira de las superficies inferiores de los pulmones hacia abajo, y durante la expiración el diafragma se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones. Durante la respiración enérgica, las fuerzas elásticas no tienen la potencia suficiente para provocar la necesaria expiración rápida. La fuerza adicional se consigue mediante la acción de los músculos abdominales que empujan el contenido abdominal contra el diafragma. Si no respirásemos, no podríamos vivir. Y esto concluyendo, por lo tanto, en el aparato respiratorio se realiza una de las funciones más importantes que el cuerpo desempeña. Un ser pluricelular, si bien puede pasar un día sin comer o beber, pero no puede pasar más de unos minutos sin respirar. Aproximadamente cada día respiramos 20,000 veces. Por lo tanto, para cuando tengamos 70 años, habremos aspirado al menos 600 millones de veces. O sea, es extraordinario. El acto de respirar es lo primero que hace un individuo al nacer. Pero mientras está en el seno materno, el aporte de oxígeno es por medio del cordón umbilical. Son tan maravillosas e intrincadas todas las funciones de los aparatos que componen el cuerpo humano, que aún en esta era tecnológica digital en la que vivimos, no ha sido posible emular dichas acciones biológicas. Pero también es primordial protegerlo y cuidarlo, porque es el único medio de vida con el que contamos. Les agradezco su fina atención. Soy Miguel Ángel Fonseca Malagón. Bases teóricas de la medicina interna 1, febrero 2019. Hasta pronto.